Sí, está bien. Buenos días, amable auditorio, personitas que ya están conectadas en Zoom. Vamos a continuar nuestra reflexión acerca de la Navidad con este tema envolvente que estamos tomando de las profecías que hablan acerca de la Navidad. Esta es la tercera reflexión. Ahí están grabados, quedaron en Facebook, la uno, la 2 y hoy estaríamos con 3, profecías 3. Ahora bien, la intención de ponerle el título de profecías eh, siempre será importante aclararlo. No es con esa espectacularidad de decir, wow, las profecías y gente que le gustan esos temas y meterse hasta en profecías de otros personajes extrabíblicos. Miren, las profecías, quiero mencionar dos cosas que son muy importantes para tomarlas en cuenta respecto de ellas. Uno, que nos demuestran que el nacimiento de Jesús, porque estamos hablando de este tema, el nacimiento de Jesús no fue improvisado. Eso es muy importante. Entonces las profecías que están escritas con antelación al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo nos arrojan esto. Había un plan de Dios. Y ese plan Dios lo reveló. Así de sencillo. Eso es lo que tiene que ver las profecías respecto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús no es un personaje como muchos otros que se han levantado, profetas y pues celebridades, inventores, por ejemplo, teólogos, o algo por el estilo, que simplemente desarrollaron su potencial, aprovecharon las oportunidades y Dios también en algunos, como Isaac Newton, por ejemplo, y que él mismo reconocía, pues Dios tuvo que ver con sus descubrimientos. Pero no hay una profecía declarada acerca de que fulano va a nacer para hacer esto o lo otro. En el Antiguo Testamento tenemos por ahí un anuncio profético respecto de Sansón, por ejemplo, su nacimiento. Pero él falló inclusive en el propósito para el que había sido destinado. De todos modos está como un tipo, una figura que es importante observar porque nos sirve como para ver esto, que Dios puede y en su soberanía planear que alguien nazca con un propósito definido. Y así nuestro Señor Jesucristo está dentro del plan de Dios y estuvo y está y estará dentro del plan de Dios su nacimiento, su Navidad, porque eso significa Navidad, nacimiento, y en el plan de Dios, como vimos Génesis 3:15, para nosotros es ya la primera revelación de que alguien tendría que venir para liberar del pecado a la humanidad, a la humanidad caída que empezó desde allí, desde el capítulo trágico de Génesis 3. Bien, entonces esta es una de las razones fuertes por las que las profecías tienen ese sentido. Entonces decía dos cosas. Una, esa no es un plan improvisado de Dios. Y por otro lado, respaldan de una manera contundente la figura del personaje profetizado, en este caso Jesús. Existen más de 300 referencias en el Antiguo Testamento acerca de el Mesías. Más de 300 referencias. Entonces, y hablo de referencias, no de profecías, de referencias. Pero las profecías, que son bastantes también, entonces están
como respaldando para que cuando llegara tal personaje pudiera ser identificado en su momento. Hoy vamos a ver eh, en esa continuidad que tenemos de la profecía acerca de que iba a nacer de mujer, allá así como está en Génesis 3:15, así como medio lo pudo haber entendido Eva en Génesis 4:1 y como lo declara contundentemente Gálatas 4:4, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero nos quedamos ahorita con lo de nacido de mujer. Entonces, el hecho de que el Mesías tendría que nacer de una mujer marcaría la humanidad de él, ese signo claro de que sería verdaderamente humano. Es decir, aunque bajó del cielo, pero no bajó del cielo como un ser de luz, un ser angelical y se posó aquí y se transformó y se metamorfoseó en un ser humano. No, 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 no. Él sí vino de arriba, pero en esa humillación, en esa humildad, vino a gestarse en el vientre de una joven virgen. Y ya dije, joven virgen. Entonces, lo que vamos a ver hoy es no solamente nacido de mujer, eso estaba ya profetizado, allá no está aclarado que tenía que ser virgen, ni en Génesis 3:15, ni la declaración que hace Gálatas 4:4. Pero Isaías 7 sí dice que, por un lado, no sería de cualquier mujer, sería de una mujer de la descendencia de David, una mujer judía. Bien, pero no cualquier mujer judía tampoco, sino una mujer virgen. Y de ahí podemos todavía seguirle. Y no solamente virgen, sino no manoseada por ningún varón, que esto es también importante, porque es cierto que hay jovencitas que se mantienen vírgenes y qué bueno, y llegan así al matrimonio, pero qué pena que muchas de ellas llegan ya muy manoseadas por otros hombres que no es precisamente su esposo. Entonces, siempre es un llamado para la reflexión que podemos escoger entre lo malo y lo bueno, y escoger entre lo bueno y lo mejor, lo mejor. Entonces, aquí vamos a encontrar en Isaías lo mejor, lo que Dios había planeado para que el Mesías encarnara en una mujer, no cualquier mujer, una mujer judía, no cualquier mujer judía, una mujer judía virgen, pero no cualquier judía virgen, sino una virgen no manoseada. Aquí vamos a encontrar entonces en este pasaje de Isaías 7, que luego lo vamos a aterrizar en el cumplimiento allá en Lucas, pero es importante analizar las partes de Isaías 7 en que se componen y ver el trasfondo en el que se está aquí presentando. Bueno, en otra ocasión he dicho que las profecías, la gran mayoría de las profecías tienen un doble cumplimiento, que es un cumplimiento inmediato o mediático y un cumplimiento final, inclusive eh, de manera parcial, podemos llamarle, o total. Tenemos aquí en este capítulo 7 y queremos captar bien lo que está diciendo este pasaje. ¿Cuál es el escenario? El escenario de aquí de este capítulo. Bueno, nosotros podemos observar que en el versículo 1 comienza diciendo, y el 1 y 2, así podemos abarcar, para dividir este texto en 4 partes. Vamos a dividirlo en los versículos 1 y 2 en una parte, del 3 al 9, en otra parte, del 10 al 16, una tercera parte, y la última parte es del 17 al 25, que es lo que podemos así como fragmentar el pasaje
para poderlo captar mejor. Entonces, en los versículos 1 y 2 encontramos a un hombre angustiado, atemorizado, con un pánico terrible, porque hay dos naciones que se han confederado para venir a atacarlo, a conquistar Jerusalén, definitivamente. Ahora, ya había un antecedente de estas dos naciones que por separado lo habían atacado y habían vencido. Entonces, qué cosa tan terrible. Acaz, que estaba como rey, tiene la amenaza de dos naciones aliadas que aun cuando estuvieron separadas, ya lo atacaron y lo vencieron. Es decir, una sola, sin alianza, sería capaz de arrasarlo. Ahora, ya aliados, ¿no? Dicen, bueno, si no puedo con uno, ahora resulta que se me vienen dos, pues está peor la cosa. Y eso es lo que ya había sucedido allá en Segunda de Reyes capítulo 15 y Segunda de Crónicas capítulo 28 están narradas estas batallas que libró Acaz y que le costó también bastantes recursos de su reino. Así es que aquí está atemorizado. Le han dicho que o se rinde, tiene que deponer su reino, tiene que renunciar a su reinado para que estas dos naciones pongan al hijo de otro varón. Así lo dice el pasaje aquí más adelante. Y no sabemos exactamente si ese títere que querían poner era dentro de los de ellos, es decir, de Israel o de Siria, eh, o, o de acá de Judá. No está aclarado, pero lo más probable es que hayan pensado en alguno de los que están atacando, están amenazando. Entonces está lleno de pánico, por un lado, por esta amenaza inminente y los antecedentes de derrota que ya tienen. Por otro lado, su condición pecaminosa. Acaz era un mal rey. Acaz fue un rey malvado. Entonces hay dos cosas que podemos detectar ahí. Por un lado, ese peso de culpa que puede tener, que sabe que Dios puede hacer que esas naciones se vengan contra él, y también saber que él no está en condiciones de enfrentar esas naciones. Bien, en una aplicación directa a nuestra vida, porque es lo que decía en algunas tarjetas que repartí por ahí, que oigan la Biblia explicada y aplicada. Entonces es importante ir así, haciendo aplicaciones. ¿Alguna vez usted en su vida fue derrotado por alguien o alguien le causó un daño y usted no tenía fuerzas como para enfrentar a tal contrario, a tal enemigo? Ahora imagínese a dos, ¿cómo se sentiría usted? Ahora, si hay un sentimiento de culpa por causa de su pecado delante de Dios, el, el terror podría haber sido peor. Y nosotros queremos ir avanzando en esta aplicación personal porque tiene que ver con eso la palabra de Dios. Quiere enseñarnos algo a nosotros, no solamente historia, sino enseñanza espiritual para nuestras vidas. La segunda parte, del 3 al 9, es una promesa de Dios. Dios le ha prometido a Acaz que lo va a librar de estas dos naciones. Le dice en el versículo 4, para no leer todo, por cierto, envía al profeta Isaías para darle este mensaje. Es Isaías el portador. Y entonces el Señor le da este mensaje a Isaías. Dile, cuídate y ten calma. No temas, ni se acobarde tu corazón a causa de estos
dos cabos de tizón que humean por el furor de la ira de Resín de Siria y del hijo de Remalías, porque con Efraín, el hijo de Remalías, Siria ha planeado contra ti el mal, y diciendo, vamos a destrozarte, vamos a acabarte. Bueno, este pasaje nos enseña que cuando estemos en una tribulación, en una situación difícil, complicada, cualquiera que sea el tema, puede ser tema financiero, tema laboral, tema de enfermedad, tema de enemigos, el Señor nos dice, no temas. Pero antes de este no temas, dice, cuídate, cuídate, dice el texto, y ten calma. Este cuídate eh, tiene que ver con velar, estar alerta. Sí, Dios le ha prometido, pero no debe de descuidarse, él debe de estar alerta, volteando a ver hacia alrededor qué está pasando con los enemigos. No es decir yo confío en el Señor y me echo a dormir. No, está alerta. Entonces, por la situación que esté pasando, si es de enfermedad, debe estar alerta qué se puede hacer para que en algún tratamiento, en alguna atención médica, se pueda llevar a cabo. Si es laboral, igual, estar alerta de dónde puede venir el ofrecimiento de trabajo. Cierto, es cuídate, está alerta, vigila, mantén los ojos abiertos. Y por otro lado, dice, ten calma. Entonces sí, está alerta, pero ten calma, la ayuda del Señor va a llegar. Es a veces difícil tener las dos cosas, estar alerta y tener calma. Pero esto es lo que nos demanda el Señor, tener nuestros ojos abiertos y calma, calma. No temas, dice el Señor, no temas. Son tiempos de pandemia, tiempos de Navidad. Hay que estar alertas, hay que estar alertas. Y miren, el asunto de la alerta, el cuídate que dice aquí, tengamos cuidado pues con estas reuniones navideñas que se aproximan, porque el pronóstico es reservado. ¿Cómo se irá a disparar la pandemia después de que pasen estas reuniones de convivios familiares y de amigos y aún algunas empresas que están organizando por ahí algo, y bueno, que como que no les importa y al final llegan a pensar, bueno, si he de morir, pues de una vez me vaya. Sí, ojalá y se fuera solo, pero no se va a ir en ese momento del contagio. Se va a ir después de que contagie a más personas y entre ellas se puede llevar gente muy querida y lamentarlo. Por ahí circuló en las redes sociales de un hombre que en California, poco antes de morir, dijo, me comporté de una manera tonta. Bueno, está traducido como idiota, ¿verdad? No debía haber acudido a esa reunión, a esa fiesta, pero yo dije, pues no va a pasar nada y me fui a la fiesta. Y resulta que ese hombre, pues nunca se pudo recuperar, aunque él decía, confío que Dios me va a ayudar, me va a sacar adelante. Pues sí, esa es nuestra confianza en Dios, pero más bien nuestra confianza en Dios es que solo Él puede. Si nos va a sacar adelante, eso solo Él lo sabe. Eso es muy importante, cuando hablamos de confianza, de fe en Dios. Nuestra fe es que Él puede sacarnos adelante, Él puede rescatarnos de una enfermedad terrible, Él puede. Si quiere, si está en sus planes, eso sí, no lo sabemos. Difícilmente alguien puede decir, yo sé. No, no lo sabe. A veces le atinan y es una chiripa, ¿verdad? Que dicen, ah, sí, yo confiaba en Dios que iba a salir de aquí. Pues confiabas que ibas a salir. ¿Y qué tal si te hubieras muerto? ¿Dónde hubiera quedado tu confianza? Entonces nuestra confianza más bien es que Dios puede. Pero en tanto dice, cuídate, cuídate. Entonces si no te cuidas, puede ser que Dios retire la promesa de su ayuda. Entonces hay que cuidarnos en este tiempo
Yo sigo invitándoles en este punto y miren cómo la palabra de Dios tiene aplicación también para ahora. Estos tizones humeantes, ah, el Señor se está refiriendo a que tanto Siria como Israel están humeando, están a punto de apagarse. Dios los va a apagar. Siria 3 años después dejaría de existir como nación. Sería conquistada por Asiria. Israel 13 años después de este evento caería también y se acabaría por completo esa amenaza sobre el pueblo de Judá. Recordando que Judá e Israel en un tiempo estuvieron juntos, pero luego se separaron por una división terrible donde 10 tribus formaron el pueblo de Israel, el reino del norte, y Judá se quedó de este lado con Benjamín y otra, la media tribu de Benjamín y otra tribu. Bueno, pues aquí está esta declaración del Señor diciéndole, mira, esto va a pasar, entonces no temas, no temas, no le queda mucho tiempo ya de vida a estos dos reinos. Y así sería. La palabra de Dios se cumpliría primero en Siria y luego en Israel, en ese orden, pero dejarían de ser ya reinos y dejarían de ser una amenaza para el reino de Judá. Ahora, acá viene el texto precisamente de lo que les hablaba en el 6, cuando querían poner al hijo de Tabeel, que está al final del verso 6. Y dice el Señor, no sucederá así, no sucederá, no pasará. Lo que ellos pretenden no se logrará. Y ahí es donde nosotros hemos de depositar nuestra confianza en Dios. Señor, aquí estoy. La situación es más fuerte que yo. Mis fuerzas no alcanzan para enfrentarla. Pero aquí estoy, delante de ti. Yo quiero confiar en ti y no temer. Estar vigilante, pero no temer. Luego va a hacer esa declaración de los años. Claro, aquí habla de 65 años en el caso de Efraín. Efraín es el nombre que va a representar a el reino de Israel, el reino del norte. Muchas veces se refirió al reino del norte como Efraín porque su primer rey pues era de esa tribu, Jeroboam. Lo recordamos allá en aquella gran división. Y entonces como que se quedó ahí lo de Efraín para señalar al reino del norte, al reino de Israel. Aquí dice 65 años y aquí es complicado saber a partir de cuándo empezaría esa cuenta y hasta cuándo, si cuando fue conquistado 13 años después de Israel, decimos pues no nos dan 65. Entonces ahí es complicado, pero es probable que hasta que empezó la ocupación completa de ese territorio de Israel, que llevaría años, puede ser que a eso se refiera con esos 65. Lo que sí tenemos como dato histórico es que 13 años después Israel dejaría de ser reino. Otros piensan que esta cuenta regresiva empezó mucho antes, por allá en otra declaración que el Señor hizo respecto de Israel en otro libro. Asimismo, dice el texto, entonces, al final, dice, bueno, el texto dice, asimismo, la capital de Efraín es Samaria. Recordemos a los samaritanos, ya en el Nuevo Testamento, más famosa por la mujer samaritana. Y el caudillo de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen, ciertamente no permanecerán firmes. Dios está dando una promesa. Ahora es necesario creerla. Hay muchas promesas en la Biblia que son para toda la humanidad. Hay otras promesas que son específicamente para unos en especial y no son para todos. Esto es importante saberlo. Y hay promesas que son para los hijos de Dios.
Entonces, no puedo decir que indiscriminadamente todas las promesas son para todos. No, 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 no. Hay distintas promesas. Ahora, en este caso, la promesa para Acaz es que no van a ser conquistados, pero se requiere que crean. Porque si no creen, entonces sí los van a conquistar, los van a arrasar. Ahora, es necesario pues que nosotros creamos. Dice la palabra de Dios ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, crea. Entonces la fe es muy importante, la fe en Dios, en sus promesas. Y Él prometió un Mesías, que es de lo que va a tocar aquí más adelante. Se le dice el profeta le dice a Acaz que pida una señal para que él crea, que esté convencido de que hay una promesa, porque está aterrorizado, eso de que le vengan y le digan, no, mira, estas no te van a hacer nada. No, ¿cómo no me van a hacer nada? Si ya me golpearon en otro tiempo por separado y ahora están unidos. No temas, no temas, cuídate, no temas. No, pero y ahí está el terror y lo hemos podido ver en consejería también cuando alguien se acerca y están atemorizados. Es algo natural, así funciona nuestra naturaleza humana. Pero entonces aquí está la promesa de Dios para decir, no temas, no temas. Ahora, si no crees la promesa de Dios, pues entonces sigue con tus temores, pues, porque entonces sí te va a llegar la calamidad. Ahora, dice el texto que el Señor volvió a hablar a Acaz. Claro que no le habló directamente, sino a través de Isaías, que es muy importante esta connotación. Pide para ti una señal para que creas, ¿verdad? Ya sea de arriba en el cielo o de abajo, algo. Y entonces Acaz dice, no pediré ni probaré al Señor o no tentaré al Señor. Esta parece una declaración piadosa, ¿verdad? Como dice, no, no, no voy a tentar a Dios, que haga Él lo que le plazca. Sí, pero no cree. Este es el punto de que no está creyendo. Y además es un rey malvado que se ha apartado de los caminos de Dios y que ha buscado ayuda en otros lados, en Egipto, por ejemplo. Entonces él puede estar pensando que no necesita de Dios. ¿Para qué le pido señal si no necesito de Él? Y esta declaración piadosa está reforzada, o que parece piadosa, más bien si parece, entonces es hipócrita, está reforzada por la declaración que dice luego el profeta Isaías aquí en el 13. Escuchen, oh casa de David, que es el reino de Judá, y en este caso, pues el rey es Acaz. ¿Les es poco el ser molestos a los hombres para que también sean molestos a mi Dios? Es decir, a mi Dios le está molestando esta actitud de Acaz, una actitud hipócrita, que podría ser leal si no hubiera hipocresía. O sea, está bien si uno dice, Señor, yo no quiero tentarte, no quiero tentarte, yo humildemente me quedo así sin pedir señal. Perdóname, perdóname, he pecado contra ti, Señor, perdóname. Así desde el fondo del corazón, arrepentirse, pedirle perdón a Dios. Eso es lo que Dios quiere ver. Y ya la otra es resultado de ese arrepentimiento. Perdóname, no quiero pedir señal, no quiero tentar, Señor, tu persona. Es distinto, es distinto cuando hay arrepentimiento. Fíjense, la misma frase es distinta cuando hay arrepentimiento y cuando no lo hay. Y como no lo hay, por eso la declaración de Isaías es que están molestando al Señor. Pero, por tanto, dice el 13, por tanto, es decir, por cuanto aún están molestando al Señor y no creyendo en Él, no habiendo arrepentimiento, de todos modos, Dios ya hizo un plan.
Fíjense qué interesante. Dios de todos modos hizo un plan, hizo un plan. Y ya dijo, ya prometió que estas dos naciones no le van a hacer nada al pueblo de Judá. Y lo va a cumplir, independientemente ahora de esta actitud hipócrita del rey Acaz y de su séquito. El mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará a su nombre Emanuel. Esta declaración de la promesa de Dios es una, una declaración profética que tuvo su cumplimiento en ese tiempo y que también es una profecía mesiánica que tenía ese cumplimiento ya en Jesús. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y la expresión virgen tiene que ver precisamente con una mujer que se ha conservado pura, no solo virgen, sino pura en cuestión de caricias, en cuestión de acercamiento de algún otro hombre, alguna cosa así. Entonces, este es el sentido de la palabra y dice la virgen, determinada persona, no dice una virgen, cualquiera, no, la virgen. Ya está pensando en quién es esa mujer, la virgen. No está revelado aquí quién, pero ya es una en especial. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel. Luego dice el 15, él comerá leche cuajada y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ciertamente, antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes a quienes tienes miedo será abandonada. Y se cumpliría esto. Ah, la edad de los niños promedio que se detecta en las escrituras es a los 3 años. A los 3 años ya un niño ya sabe desechar lo bueno y lo malo. No tiene todo el conocimiento del bien y del mal, pero ya sabe si obedece o desobedece una orden, por ejemplo. Le dice su mamá, no comas galletas. ¿Y qué? Niños de 3 años ya no le importa. Si ve las galletas ahí va y se las endilga cuando no la está viendo mamá. Y luego mamá ve que ya no están las galletas completas y le dice, oye, ¿comiste galletas? Y dice, no, no comí. Y la boca toda embarrada aquí de galleta. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, sí, también en la realidad podemos observar que ya un niño de 3 años ya puede desechar lo malo y quedarse con lo bueno. Y ese fue el tiempo del cumplimiento entonces de la profecía. Antes de que ese niño nacido cumpliera 3 años, el Señor eh, haría que estas personas abandonaran completamente el territorio de Judá y una de ellas pues caería ya en manos de Asiria, de Asiria. Asiria les asestaría un golpe terrible. Estos no eran peritas en dulce. Bueno, ahora esto se va a cumplir rápidamente, queremos irnos acá adelante, porque dice en el capítulo 8, el 1 al 3, voy a leer rápido, y el 4. Entonces me dijo el Señor, está hablándole a Isaías, toma una tabla grande y escribe en ella con punzón de hombre, tocante a Maher, Salal, Hasbaz. Llamé a mi lado como fieles testigos a sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Me llegué a la profetisa, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir mi papá y mi mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Ahí se cumpliría esta profecía de manera inmediata.
en esta virgen, esta mujer virgen que menciona aquí, Isaías, aquí la historia de Isaías no sabemos cómo está en asunto de sus esposas. Parece que ya había tenido una esposa, pudo haberse muerto y entonces esta tener una segunda esposa, una mujer virgen, esta que se menciona aquí. Entonces se cumpliría. Ahora, es interesante que al niño no le pusieron Emanuel, a este. Ni tampoco Jesús le pusieron Emanuel. Al Mesías no le pusieron Emanuel, le pusieron Jesús. Entonces, Emanuel es la característica que Dios está exponiendo aquí mediante ese niño para decir yo estoy con ustedes. Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces, mediante esta señal, la gente al ver al niño podía decir Dios con nosotros o Emanuel. Y acá también va a mencionar en el versículo 8 del capítulo 8, pasará por Judá inundando y creciendo, llegará hasta el cuello, con sus alas extendidas llenará la amplitud de tu tierra, oh Emanuel, como una exclamación de decir, oh Emanuel, una exaltación de decir, oh Dios está con nosotros. Él ha hecho lo que había planeado. Y eso es Jesús. Eso es Navidad. Navidad es Dios con nosotros. Allá también se le anunciaría a la Virgen, ya en ese cumplimiento pleno, a la Virgen María se le diría el ángel se le aparecería, y este va a ser un tema de otra predicación más adelante. El ángel se le aparecería y le diría, pues tendrás un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces no le dijo, lo vas a llamar Emanuel, pero sí era Emanuel, era Dios con nosotros. Es lo que Juan dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Dios con nosotros. Y vimos su gloria, qué cosa tan maravillosa. Entonces, más que el nombre de pila, como nosotros acostumbramos usar esa expresión, más que nombre de pila, sería la realidad de su persona. Es Dios con nosotros. Y entonces acá el hijo de Isaías y de la profetisa tampoco se llamó eh, Emanuel, pero ese niño, al ver que ya está cumpliendo tal edad, ya va avanzando y se acabó la amenaza sobre Acaz, podían decir, oh Emanuel. Y no que Dios estuviera en el niño y que el niño fuera Emanuel, no, sino que era la señal. Allá el niño era la señal para que el pueblo entendiera, el reino de Acaz entendiera que Dios estaba con él. Dios estaba con ellos. Oh, Emanuel. En Jesús, ese niño es Emanuel. Acá sí no es solamente señal ni nada de eso, no, es Emanuel en persona, cuyo nombre de pila sería Jesús. Pues nombre de pila es un nombre común porque luego pues a los hijos allá cuando los llevaban a bautizar ahí en la pila les ponían el nombre. Yo supongo que de ahí puede venir eso de nombre de pila. Pero ha cobrado tal popularidad que podemos decir, bueno, no es el nombre que le pusieron sus padres, ¿verdad? Sí, mejor avanzamos hacia allá. El nombre con el que fue identificado. Entonces, aquel sería así. Estamos entonces ya en esa señal profética que cubre los versículos 10 al 16 que se cumple en Jesús y que el versículo 14 es contundente. Entonces, Isaías 7:14 específicamente es la profecía acerca del nacimiento de Jesús de una mujer, no cualquier mujer, sino una mujer judía, virgen, pura. Así. Y se cumpliría desde luego en esa joven virgen de nombre María, ya en la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que celebramos. Y voy a reservarme la cuarta parte para ahí terminar con una reflexión, pero eso es lo que celebramos en Navidad. En Navidad
celebramos la llegada de ese Emmanuel que viene a salvarnos, ya no tanto que sí nos puede salvar de las situaciones que pasamos, de enfermedad, de malas finanzas, de falta de trabajo, de enemigos ocultos y visibles, bueno, de inundaciones y cosas así. Sí, nos puede salvar de eso, pero Él no vino específicamente a salvarnos de eso, vino a salvarnos de nuestros pecados, esa amenaza más terrible que existe sobre el ser humano, sus pecados, porque acá es arrasar con una ciudad físicamente, acá es arrasar con el alma de una persona valiosa ante los ojos de Dios y hundirla en el infierno, en la condenación eterna. Jesús vino a eso, a evitar, pero hay que creer, hay que creer. Porque acá se les dijo, crean, crean. Y estos no creyeron. Entonces la última parte es terrible, porque ciertamente Dios los libró de momento, pero luego les va a dar una profecía catastrófica. Versículos 17 al 25, sin leerlos, va a mencionar cómo Dios va a levantar a Asiria también contra Judá. Dice, y los va a arrasar como cuando se rasura, ¿verdad? Como cuando se pasa navaja sobre la barba y sobre la cabeza. Va a rasurar, va a arrasar los montes, va a arrasar las ciudades. Dice, desde los vellos de los pies, ¡oh, híjole! O sea, va a ser terrible. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Por eso. Porque no se arrepintieron. Dice el texto aquí del 19 al 25, es terrible. Ahora, pueden ustedes leerlo con calma si quieren ver esto, pero el texto habla de esa situación post cumplimiento de la promesa, post Navidad, post nacimiento de Jesús, post muerte de Jesús por nuestros pecados, su resurrección y su exaltación. ¿Crees? Porque a eso vino Jesús. Él ya derrotó a Satanás, derrotó la muerte, derrotó el sepulcro, el Hades, el infierno, todo el Señor derrotó a los principados, los exhibió en la cruz. Ya, ahora hay que creer en Él, porque si no se cree, entonces esa obra de Dios, así como lo hizo acá, esa obra de Dios no va a tener efecto en su vida. Hay que creer en Jesús, creer. Porque si no se cree, entonces, como navaja rasurando, entrará el juicio de Dios en su vida. Y es importante aclarar esto, entenderlo. No es un evangelio sencillo, es un evangelio duro y directo. El pecado separa de Dios y el pecado tiene funestas consecuencias en esta vida y después de esta vida. Hay que arrepentirse de nuestros pecados y decirle, Señor, perdóname. Creo que esta Navidad es una buena oportunidad sensible, pero no sensible así como para que quede a nivel de sentimiento y lloriqueo falso o emocional. No, no, no. Una convicción desde el fondo del corazón de decir, he pecado, Señor. He pecado, soy ruin, soy vil. No merezco de ninguna manera, ni siquiera que me voltees a ver, Señor Santo. Perdóname, límpiame de mi pecado. Creo en ese Mesías que tú enviaste hace ya más de 2000 años. Que esa sea su oración y que tenga un sentido real de aplicación en su vida esta promesa y profecía de Dios de enviar a su Hijo Cristo Jesús. Nos vemos el miércoles para continuar con estas meditaciones respecto de la Navidad. Que Dios nos bendiga.